¿Qué tal, chicos? Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de circunferencia, ángulo central, ángulo inscrito y sus propiedades. Muy bien, vamos a iniciar con la primera propiedad, ¿de acuerdo, chicos? Atento. La primera propiedad es la propiedad del ángulo central. ¿Y qué es un ángulo central, profesor? Justamente va a ser aquel ángulo que se va a formar en el centro de la circunferencia. ¿Y qué propiedad se cumple, profe? La siguiente, que el ángulo que se forma en el centro de la circunferencia va a ser igual al arco que subtiende este ángulo. Es decir, el angulito debe ser igual al arco. ¿De acuerdo? Por eso he puesto acá, medida del ángulo AOB debe ser igual a la medida del arco AB. Esa es la propiedad. ¿Y cómo voy a utilizarla para resolver los ejercicios? Atento, vamos con un ejemplo. Calcula el valor de teta. Si O es centro. Muy bien, me dicen justamente que O es centro para que tú te des cuenta que este es un ángulo central porque se forma en el punto centro de la circunferencia. Profe, si es un ángulo central, por propiedad se cumple que el ángulo y el arco deben ser del mismo tamaño. Así es. Entonces, desde ahí planteas tu ecuación. 4 teta debe ser igual a 80 grados. El 4 va a pasar dividiendo. Vamos a tener que teta es igual a 80 entre 4. Y 80 entre 4, eso es igual a 20. Listo. Y de esa manera hemos hallado el valor de teta. ¿De acuerdo? Ahora, vamos con la segunda propiedad. No te distraigas. Atento, observa. Ángulo inscrito. A ver, el ángulo inscrito es aquel ángulo que se va a formar en algún punto de la circunferencia y que va a estar formado justamente por dos cuerdas. Ahora, ¿qué propiedad se cumple ahí, profe? La propiedad siguiente, que la medida del arco AB, este arco, va a ser igual a 2 veces la medida del ángulo inscrito. ¿De acuerdo, chicos? Esa es la propiedad. ¿Y cómo lo aplico, profe? Atento por acá, observa. Vamos a ver unos par de ejemplos. Calcula X. Muy bien. Profe, automáticamente me doy cuenta que es un ángulo inscrito, porque no se forma en el centro, sino en un punto de la circunferencia. Y además está formada por dos cuerdas. Aplico la propiedad. ¿Qué dice la propiedad? Medida del arco. Este arquito o esta forma curva te indica que se refiere al arco. Medida del arco AB. En este caso sería medida del arco. ¿Cuánto es la medida del arco? La medida del arco es 2x. Listo, profesor. Eso debe ser igual a el doble o 2 veces la medida del ángulo inscrito. La medida del ángulo inscrito, el ángulo inscrito mide 50, 2 veces 50. Muy bien, resolvemos. X igual 2 por 50, 100. Este 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo, profe. Atento, José Miguel, atento. Muy bien. Y vamos a tener que 100 entre 2 es 50 grados. El valor de X va a ser igual a 50. Muy bien. Vamos con un segundo ejemplo para que esta propiedad te quede clara. Atento. Mira. Calcula el valor de beta. Profe, el ángulo está para abajo. Tranquilo, es como si lo hubiesen volteado un poco, ¿no? Pero observa que es un ángulo inscrito porque se forma en un punto de la circunferencia. Ahora, para yo poder aplicar la propiedad, observa que siempre tenemos el ángulo y el arco que está al frente. El ángulo y el arco que está al frente. Pero aquí tengo el ángulo, pero no tengo el arco. Entonces lo primero que tengo que hacer es justamente hallar el arco. Y acá le doy un super dato. Atentos, escúchenme. Lo siguiente. Toda circunferencia va a medir 360 grados, chicos. ¿De acuerdo? Entonces,
360 grados. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Profe, a ver, tengo acá 130 grados. Así es. Por acá tengo 110. Pero tenemos que llegar a 360. Y vamos a sumarlo para llegar a 360. Atento, mira, mira. 130 más 110 es 240. ¿Cuánto le faltará a 240 para llegar a 360? Le va a faltar 120 grados. Es decir, que él o este arco de aquí mide 120. Profe, ¿por qué 120? Ah, no has estado atento, concéntrate nuevamente. ¿Por qué? Porque acabo de decir que siempre una circunferencia va a medir 360 grados. Entonces, esto mide 130, esto mide 140. Si yo sumo estos dos, llega a 240. Pero hemos dicho que debe ser el total 360. ¿Cuánto le falta a 240 para llegar a 360? 120. Una vez que ya complete este lado, simplemente aplico la propiedad. La medida del arco es igual a 2 veces el ángulo. La medida del arco, que es 120, es igual a 2 veces, o es igual al doble, de la medida del ángulo. El ángulo es beta. El 2 va a pasar dividiendo 120 entre 2, eso va a ser igual a 60. Es decir, beta vale 60 graditos. Y hemos concluido el ejercicio. Muy bien, vamos con una tercera propiedad. Esta tercera propiedad se llama ángulo interior, ¿no es cierto? Porque se genera en el interior de la circunferencia y se genera al trazar dos líneas secantes, pues en este caso, ¿no es cierto? ¿Y cómo se halla este ángulo interior, profesor? Simplemente vas a aplicar esta propiedad. Atento, la suma de este arco más la medida de este otro arco entre 2 va a ser igual al ángulo interior. ¿Cómo, profe? Vamos con un ejemplo para que puedas aplicar esa propiedad. Observa. Quiero hallar el ángulo central, así es, el ángulo X. Eso debe ser igual a la suma de las medidas de los arcos. Este arco mide 100, así es, 100 grados. Y este otro arco mide 120. Listo. Y todo eso debe ser dividido entre 2. X igual 100 más 120, 220. Y 220 entre 2, eso es igual a 110 grados. Entonces X vale 110. Muy bien. Y vamos con el cuarto, o la cuarta propiedad, mejor dicho. ¿Cuál es la cuarta propiedad, profesor? Va a ser la propiedad del ángulo exterior. Este ángulo va a estar formado por dos rectas secantes, ¿no es cierto?, que se van a intersectar en la parte exterior de la circunferencia. ¿Y cómo hallo ese ángulo, profesor? Observa. Vas a restar este arco grandote menos el arco más pequeñito y lo divides entre 2 y vas a obtener el valor de este ángulo exterior. Vamos con la aplicación de esta propiedad en el ejercicio 5. Calcula el valor de X. Muy bien, profe. Yo quiero calcular el ángulo exterior. El ángulo exterior se calcula como el arco mayor, este arco que es más grandote, 100, menos el arco menor, que es 40, entre 2. 100 menos 40, 60. Y 60 entre 2, esto es igual a 30. X vale 30 graditos. Y esa sería la respuesta. Muy bien, y vamos con un sexto ejemplo para que no hayan dudas. Concéntrate, ¿no? Mira, calcula el valor de X. A ver, por aquí me piden hallar el valor de X.
Muy bien, vamos a aplicar esta propiedad, pero ojo con algo importante. Mira, en este caso yo sí conozco cuánto mide el ángulo exterior. Yo quiero saber cuánto es que mide este arco. Pero voy a utilizar esta misma propiedad. Pero tengo que tener cuidado a la hora de comparar. Recuerda que cuando tú usas la fórmula, ¿qué estás hallando? El ángulo exterior. En este caso, el ángulo exterior, ¿quién es? 30, pues, ¿no es cierto? Entonces colocamos, profe, 30 debe ser igual al arco mayor, que sería X en este caso, menos el arco menor, que es 40, y todo eso dividido entre 2. Y profe, ¿cómo se resuelve esa ecuación? Tranquilo, te voy a enseñar. Observa, el 2 se está dividiendo, pasa multiplicando. 2 por 30, 60. Va a quedar 60 es igual a X menos 40. Ahora, el 40 está con signo menos. ¿Cómo pasa? Con signo más. Entonces vamos a tener X igual a 60 más 40. Y 60 más 40, ¿a cuánto será igual, chicos? 60 más 40, profe, es igual a 100. El arco X vale 100. Muy bien, chicos, espero que el tema les haya quedado súper claro. Cualquier duda, escríbame al WhatsApp. Hasta la próxima.